Bienvenidos a este nuevo episodio de e-commerce Talks de DoFinder. Soy Pablo Montesinos y hoy os traigo a un auténtico baluarte del e-commerce. Un profesional que ha crecido con el sector desde hace prácticamente 2 décadas, desde prácticamente los orígenes del e-commerce en España, y que ha hecho crecer el sector por allí, por donde ha pasado. Javier López, de Ecosistema e-commerce, bienvenido. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por la presentación. La verdad que ojalá hubiera hecho tanto como dices, pero bueno, solamente aportar mi pequeño granito de arena en esto del ecosistema e-commerce. Y emocionado y también te soy sincero, un poquito nervioso. Un poco raro en esto del podcasting, pero sí, estoy algo nervioso hoy, no sé por qué. Sí, esto de estar como invitado en vez de como host, ¿no? Pues supongo que no estás tan habituado con la cantidad de podcasts que tú has Sí, hecho, ¿no? sí, la verdad que Bueno, esto es un poco raro este sentido. Pero bueno, trataré de dar lo mejor y poder aportar valor, que para esto estamos en este mundo del podcasting y además que agradecerte enormemente este ratito, este espacio para poder compartir mi historia. seguro que sí, va a ser súper interesante. Y bueno, yo realmente te he presentado como fundador de Ecosistema e-commerce, pero realmente hoy venimos a hablar de un nuevo proyecto que hoy, día 18 de diciembre, ve la luz. Ahora hablaremos de él. Pero si te parece, por enmarcarte un poco, me gustaría que nos contases cómo has llegado hasta este momento, ¿no? Hasta este punto, hasta este día de hora H, porque, claro, tú venías antes de Ecosistema e-commerce, de la parte más corporativa, digamos, del e-commerce, pasando por grandes marcas como Samsung y Sony, ¿no? Entonces, bueno, podríamos decir que, claro, cuando estás en el mundo corporativo, pues puedes tener la sensación de que tienes un futuro asegurado, más o menos tranquilo, ¿no? Pero claro, tú llega un momento en que dices, necesito algo más, ¿no? Quiero emprender. ¿Cómo das ese paso? ¿Cómo es esa evolución? A ver, es una espina que se lleva tiempo germinando, no es de un día para otro, no es un flux que te levantes un día de la cama y dices voy a quemar los barcos y me voy a dedicar a emprender. En este caso, pues sí, la verdad que he desarrollado toda mi carrera en multinacionales. He estado en Grupo Prisa, estuve 8 años, estuve 5 años en Grupo Unidad Editorial. La verdad que el tema de los grupos de comunicación lo he manido un poco durante estos últimos años. También Ujú, estuve 4 años en Sony Music, también como director de e-commerce y como responsable de licensing. Y también estuve en Samsung una época trabajando como Head of Sales de toda la parte D2C de e-commerce. Pero realmente el tema del emprendimiento lo tenía desde hace bastantes años, desde antes de estar en Sony, incluso me atrevería a decir de antes de entrar en Prisa. Pero realmente es que nunca me había atrevido a dar el paso. Esto es como el de emprender, es como lo de tener un hijo, ¿no? Que por cierto tengo 2. ujú. Y esto es como que nunca es el mejor momento. Nunca es el mejor momento para emprender, nunca es el mejor momento para tener un hijo y siempre Es tienes difícil como una arrancar ahí. excusa. Tienes una excusa. Entonces, hace ya 25 meses decidí dar el salto y la verdad que a mí me ha apasionado siempre el mundo del e-commerce. Cuando descubrí, he trabajado primero en la parte de marketing, la parte de gestión de promociones, y descubrí el e-commerce hace unos cuantos años, hace bastantes años. Cuando meter la tarjeta dentro de una tienda online era como casi ya un gran avance de poder Ujú. que algo que no estaba la gente acostumbrada. Y realmente el tema de hablar del e-commerce y poder compartir el mundo del e-commerce me llevó a crear el concepto de ecosistema e-commerce hace cerca de 2 años, y por quitarle romanticismo a la historia lo hice de un modo racional. El nombre de ecosistema e-commerce no se me ocurrió a mí porque de repente eso, pues tuve un momento de inspiración tomándome un café, sino que hice una búsqueda de keyword research en Google Ajá. y a través de Google Ads estaba buscando nombres porque ya la inspiración pues fallaba, y estuve buscando nombres a raíz de pues una planificación de palabras clave. A partir de ahí Ujú. encontré el concepto de ecosistema e-commerce y es cuando hace clic alguna cosa y de repente empiezan las cosas a tomar sentido y a girar todo a la misma velocidad. De hecho, me decían amigos, ecosistema e-commerce es muy largo. Y yo ya, pero la verdad que tiene todo el sentido del mundo.
Y Sí, desde precisamente luego lo que... transmite el servicio perfectamente. Servicio, porque al final yo quería tocar todas las patas del e-commerce, es decir, las patas que no he tocado en la parte corporativa, en la parte multinacional, la quería tocar también y trasladar un poco a riesgo total, porque, bueno, ya si quieres hablamos de síndromes del impostor, de miedos, de café de las 6:30 de la mañana, de qué demonios hago yo aquí. En este Solo, momento, ¿no? en un frío de diciembre, en vez de estar bajo la ropa de una empresa. Y en ese momento fue cuando todo empezaba a tener sentido, ¿no? Y lo que me he dedicado estos años, estos 25 meses, estos 2 años ya pasados, es en poder cumplir todas las etapas del mundo e-commerce. Desde la parte de consultoría, desde la parte de hacer un podcast, que el podcast, como decías, tengo un podcast que se llama Ecosistema e-commerce. El nombre, la verdad, que pues eso, no he sido muy original con el nombre, pero tenía todo el concepto. Alineado con el negocio. Alineado. Y el podcast Ecosistema e-commerce, lo que me dedico es poder compartir conocimiento y conversar con protagonistas del mundo e-commerce, a los que admiro, a los que tengo cerca, amigos dentro del sector, y que tengo la oportunidad de charlar durante 1 hora con ellos y preguntarle pues un poco todas esas dudas o esas inquietudes que me han surgido. Y es una fortuna porque la verdad que me ha permitido conocer a gente espectacular, de muchísimo valor, y que de otra forma no habría podido llegar a ellos. ¿Y el podcast lo comienzas prácticamente desde los inicios de Ecosistema e-commerce o es algo que vas viendo con el tiempo? Lo del podcast es gracioso porque cuando estaba en Sony Music, yo quería hacer un podcast. Quería hacer un podcast de artistas. Como teníamos acceso a los artistas, pues Sergio Dalma, digamos India Martínez, Malú, etcétera, etcétera. Teníamos acceso a ese tipo de artistas porque venían a la oficina. Entonces decíamos, oye, ¿por qué no aprovechamos y hacemos un podcast? Porque dentro de Sony Music montamos la primera tienda online propiedad de Sony Music en el mundo, en España. Es decir, Sony Music en 2019, una compañía que facturaba pues tantos miles de millones de dólares, no tenía una tienda online propia. Y desde España montamos ese primer portal online que ponía abajo los términos y condiciones Sony Music. Pues para incentivar esa tienda online que vendíamos vinilos, discos y merchandising, queríamos hacer un podcast, pero al final que el día a día te comía porque no tenía tiempo. Entonces lo del podcast siempre ha sido algo en lo que... clavada. Wow, tenía muchas espinitas. De hecho, me he dedicado estos últimos 2 años a quitarme espinas. Y el podcast me permitió precisamente decir, oye, yo tengo que hacer un podcast. Yo soy periodista de formación. De hecho, mi padre me decía que no me metiera en la radio porque me iba a morir de hambre, porque vocalizaba fatal y que no me entendía la gente. Me llamaba Ozores de pequeño, por decirte eso. Y me dediqué a la prensa escrita. Y yo tenía la idea me gustaba mucho la radio y adoro la radio. Y digo, pues tengo que hacer un podcast. Y empecé diciendo, ¿cómo puedo? Pues eso, hago un podcast, e-commerce, gente del sector, estaba todo alineado. Y en enero de 2023 empecé con el primer episodio del podcast de Ecosistema e-commerce que se llamaba precisamente el síndrome del impostor, que era el miedo de todo emprendedor a cuando se lanza un poco a la piscina, que no sabe si hay agua y no sabe si hay piscina siquiera, que se lanza sin paracaídas de a ver cuándo toca suelo. Y precisamente el primer año estuve haciendo un podcast diario de lunes a viernes. Absolutamente. Diario, ¿eh? Diario. Que era una barbaridad. ¿Cómo se gestiona ese volumen de trabajo? Porque al final la producción de un podcast sabemos que lleva mucha preparación, mucho trabajo. Si es diario y además compaginarlo todo eso con el día a día de la consultora de Ecosistema e-commerce, ¿cómo se gestiona eso? Pues me pasó que al final pues llega a un punto de no retorno, como dicen lo de los aviones, y en febrero de este año, 2024, corté, es decir, dejé de generar tanto contenido y me centré más en la parte de hacer 2 podcasts a la semana en vez de 5 y con ello trabajar más en la distribución de los podcasts y dar un enfoque más cualitativo en vez de más cuantitativo.
y contento porque al final, incluso me decían amigos y conocidos del sector, decían, es que haces demasiados podcasts, es que no te puedo seguir todos, no me da tiempo a escucharte todos. Y digo, pues para que no los escuches, pues entonces no lo hago. Y ahí, claro, precisamente hubo un momento en que las horas físicamente del día, la matemática no cuadraba. No cuadraba en tiempo, en horas de sueño necesario de descansar. Y en febrero dije, vamos a parar y vamos a hacer 2 podcasts a la semana, que es como mantenemos el formato ahora y que de momento muy contento porque sigue creciendo la comunidad. Genial, qué bueno. Y bueno, entiendo que con todo ese aprendizaje, ¿no? Llega este nuevo proyecto que hoy presentas. Si te parece, cuéntanos un poco de este nuevo proyecto, ¿vale? Y después vamos hurgando un poco y profundizando. Voy a intentar ser lo más concreto posible porque el proyecto tiene historia, tiene mucha historia. El proyecto tiene 10 años de historia, aunque lo lance hoy, porque el dominio lo compré hace 10 años. Bueno, lo alquilé, porque lo alquilé hace 10 años. Y he estado comprando el dominio y obligándome a comprar el dominio con la idea y el sueño de lanzarlo. Y siempre había, pues, como decía al principio, ¿no? Siempre no encontrabas el momento perfecto para poder lanzarlo. Hay tengo anotaciones de hace 6, 7, 8 años de ideas, de conceptos, de Python, de montar, de sacar a la luz Python.com, que es una marca de zapatillas indoor y aparte es una marca de ropa. Una marca de zapatillas indoor enfocados para millennial, para emprendedores, para todo el mundo, digamos, que tiene ganas de hacer cosas y de hacer cosas para sentirse bien. Y porque precisamente me llegaba a la conclusión de que en los últimos años parece que solamente se lanzaban marcas para la generación Z, para los jóvenes de 20 y pico años, y yo decía, pero ¿qué pasa con nosotros? Que nadie tiene idea de... Nadie piensa en nosotros y de que al final siempre acabas comprando ese tipo de prendas, ese tipo de marcas que no está enfocado específicamente para tu target, para tu sector. Y el tema de zapatillas indoor, dije, ¿por qué no? Porque cuando a alguien le preguntas y le dices, ¿cuántas marcas de zapatillas deportivas conoces? Seguro que te dice 6, 7, 8 de corrido, seguidas. Pero si le preguntas por zapatillas de casa, zapatillas indoor, ahí la cosa se vuelve más difícil. Y es curioso porque pasamos la mitad del día con ese tipo de calzado. Y es el calzado. Y más ahora con el teletrabajo, ¿verdad? Y más ahora con el teletrabajo, lástima en haberlo sacado antes de la pandemia, pero no había tiempo. Y hubiera ido bien. Lástima que no haber sacado en ese momento, pero claro, yo tengo experiencia en montar licencias, colecciones, cápsulas de todo tipo de textiles y de complementos y cualquier tipo de producto, así accesorios. Pero de calzado nunca había tocado. Realmente, soy bastante novel en el tema del calzado, de hecho esta es la primera aventura, pero sí conozco el sector, conozco un poco, depende del momento, ¿no? Más cerca, más lejos, pero he tocado todo el sector de creación de ropa, creación de colecciones, tanto con licencias como sin licencias. Desde el prototipo, desde la parte de tocar tejidos, desde la parte de ver muestrarios, de la parte de hacer contramuestras, de fabricaciones, de controlar la producción. Todo eso lo he vivido estos últimos años trabajando precisamente, teniendo la fortuna de trabajar en este tipo de proyectos en multinacionales. Y zapatillas indoor, pues la verdad que no encontré un no en estos últimos 10 años. Y digo, si no hay un no encontraba uno definitivo. Encontraba a la gente que me decía no es y yo escuchaba muy atentamente. No, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Vale, fenomenal. Pero no hay un no definitivo que dijera no tiene sentido hacerlo. Y después de tantos años, es que yo soy de los de... No soy de los de lanzar un proyecto al rápido, pivotar, todo ese parafernalia que oímos muchas veces en foros. ¿no? Equivocarse rápido. Equivocarse rápido, todos esos, como esos puntos clave del que escuchas muchas veces en LinkedIn, ¿no? Y encuentras por ahí. Yo soy de germinar los proyectos a fuego lento, como la buena cocina que necesita tiempo. Y en este caso no quería precipitarme, no quería sacar cualquier cosa que no estuviera convencido. Dicen eso de que si tu primer producto no te avergüences de ello es que lo has sacado demasiado tarde. Pues yo lo he sacado tardísimo.
tardísimo, 10 años para sacarlo. 10 Pero años, realmente fíjate. todo ecosistema e-commerce que te comentaba antes Ujú, viene al hilo de esto, viene al hilo de Python. Todo tiene el sentido de Python, es decir, ha ido construyendo todo un pequeño pilar, una pequeña base que diera sentido a poder lanzar Python tranquilo, poder ujú. lanzar Python con cabeza y no precipitándome ni en el diseño, ni en el producto, ni en el go-to-market, ni en la marca, ni en el concepto, ni en el precio, ni en los números. Quería sacarlo bien. Ujú. Sí, porque además puede dar la impresión, ¿no?, que lanzarse a emprender en el mundo de la moda pues es difícil, ¿no? Pero en el momento en el que entiendo que encuentras este nicho, ¿no?, digamos que el bosque se abre un poco, ¿no? Y empiezas a ver, a vislumbrar El bosque se una abre, oportunidad. empiezas a ver todas las marcas que hay en España, en Estados Unidos, en UK, en Italia, en Francia, en Ujú, Alemania. Es decir, he visto muchas marcas, pero es que no encontraba esa zapatilla que me encantara. Es decir, te pueden gustar más, te pueden gustar menos tus zapatillas de casa o zapatillas ujú, indoor que llevas a la oficina o que estás, por ejemplo, si trabajas en un hospital o trabajas en cualquier sitio, ¿no? Esas zapatillas, claro, las puedes llevar a la calle, pero son más para estar dentro de un entorno cerrado. Pero claro, ujú. no veo a nadie, veo a gente enamorada de sus zapatillas de correr, los runners o los futbolistas, pero no veo a gente enamorada de sus zapatillas indoor, por así decirlo. Ujú. Y en ese caso digo, ¿por qué no se hace? Y además que es curioso, pero analizando y viendo todo esto, sucedía que es cuando empiezas a encajar piezas, ¿no? Ves el mercado, ves que hay opciones, ves que hay un hueco ahí, que ya no, tampoco me pregunto de por qué no se ha desarrollado más ese nicho, quizás por falta de, porque se han ido otros nichos más rentables o nichos más, digamos, con mayor capacidad de gasto, pero más o menos el español medio se está gastando entre 400 y 500 euros en calzado al año, aproximadamente. Y Ujú. lo que usamos más tiempo es lo que menos nos gastamos, que son las zapatillas de casa. Hay gente que se gasta, pues se compra zapatillas por 20 euros, por 30 euros, por 15 euros, no compra zapatillas. Y realmente es el mayor tiempo en el que estamos con ese producto. Luego vienen dolores de cabeza, dolores de espalda, dolores de articulación, pues eso, un poco todos los típicos dolores de Imagino. gimnasia muscular que no la cuidamos. O por tener una pisada que no sea natural, sino que arrastramos, en este caso. Ujú. Y digo, ¿por qué no hacemos una zapatilla que no te quites cuando venga la visita a casa? O cuando venga alguien a visitarte a tu local donde estés trabajando. Pues en ese momento empecé a construir Python. ¿Y Python de dónde viene? El nombre. Python, eso exactamente te iba a preguntar, porque me parece un nombre curioso. Si nos puedes contar Tiene un cómo momento. llegas a ese Sí, nombre. sí, encantado. Muy fácil, muy fácil. Python es pichón con Y. Ujú, De hecho, pues Pichón fue porque mi padre me llamaba siempre Pichón de pequeño. Bueno, Pichón de pequeño y de mayor. Siempre me ha llamado Pichón de toda la vida. Y yo es como ahora yo le llamo a mis hijos. Llamo a mi hijo ujú, Pichón, Pichones, pues un poco... pues en Madrid, por ejemplo, se dice mucho lo de Pichi. Pues ujú, mis padres, que son gallegos, mi padre me decía siempre lo de Pichón. ujú, Le puse la Y porque Pichón en nombre sí no me gustaba y Python pues tiene un enfoque un poquito más fuera de nuestras fronteras, para ujú. que lo que buscaba era un nombre corto y que pudiera decirse correctamente en cualquier parte del mundo. En Python pues cumplía esas expectativas y además tiene ese toque emocional, ¿no? Ese Esa guiño. parte Ujú, histórica emocional y de ahí fue el objetivo de comprar Python, el python.com hace 10 años, ujú, que fuera un poco el concepto de esta zapatilla. La zapatilla al final es cuando tienes un día malo, tienes un día, vamos a decir, un día de mierda, un día ujú. asqueroso, que todo, digamos, ha salido mal. Es como, qué gusto y qué ganas tengo de llegar a casa, ponerme mis Python y que todo lo demás se evapore. O sea, ya estoy en mi isla, estoy en mi círculo, estoy en mi zona de confort, en el que todo Entorno va seguro. bien Ujú. y gira a la velocidad que yo quiero. Y de ahí viene ese concepto de Python, ese concepto de BPython, Buenísimo. digamos, podamos sacar. Y hoy precisamente es cuando se lanza
este proyecto que empecé hace 10 años realmente y que me puse en serio hace 2 años. Hace 2 años desarrollándolo a fuego lento, que si quieres te cuento un poco cómo es Sí, este te iba a proceso. preguntar, digo, también en este punto, claro, tú ya tienes el concepto, encuentras el nicho, digamos, la oportunidad, ¿no? Eso está fantástico, pero podríamos decir que es como la parte fácil, porque ahora viene Sí. la parte difícil, que es producir el producto en sí, ¿no? De llevarlo a tangible, a algo real. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué dificultades te encuentras a la hora de diseñar, de producir una zapatilla? De todo. O sea, es complicadísimo. Complicadísimo. De hecho, ni contabilizas ni cuantificas el coste de preparación. Ujú, Realmente, cuando tú quieres diseñar, o sea, has dicho antes, montar una marca de ropa es complicado. Es complicado, pero ahora con los medios que tenemos hoy en día, hace 5 años, 6 años era más complicado, pero hoy en día, 2024, es relativamente sencillo. Buscas un proveedor de muestras, buscas un fabricante de ujú, muestras, buscas un diseñador o directamente lo diseñas tú, directamente incluso hay herramientas, hay plataformas que te permiten, como Printful, que te permiten hacer dropshipping de una unidad con un diseño que tú has metido y te mandan y no hace falta ni comprar mercancía, puedes hacer ujú, directamente hacer diseños de uno en uno. Y en este caso, ¿qué pasa? Que diseñadores de camisetas y sudaderas o camisas o polos, pues sí, hay muchos, hay muchos. De hecho, un diseñador normal puede adaptar y crear esos diseños para precisamente un producto textil. El ujú, hándicap viene que encontrar un diseñador de calzado cuesta y te cuesta y te desea. Yo entrevisté a 10 diseñadores ujú, hasta que encontré con una diseñadora de calzado, Estefanía, una crack absoluta, que, claro, yo le digo, Estefanía, es que no tengo ningún tipo de concepto ni de boceto. O sea, yo te puedo contar lo que quiero y un poco lo que me gusta que he visto de marcas internacionales, pero el concepto es este, el concepto de la marca es esto. Y tiene que ser una zapatilla cerrada. ujú. Estuvimos trabajando con varios bocetos durante varias semanas hasta que dio con el clavo, hasta que consiguió transmitir claro, esto también hay que pagarlo. Es decir, no es una cosa que te puedas encontrar por Fiverr y directamente puedas desarrollar este producto. No, estuvimos con esa diseñadora de calzado, con Estefanía, hasta que consigue encontrar el concepto y te genera una ficha de producto con medidas, con tablas, con los materiales y los proveedores que hacen cada parte de la zapatilla. Ellos lo Ujú, llaman el zapato, ellos generalizan, dentro del sector se generaliza todo y da igual que sea una zapatilla, que sea una chancla, que sea un zapato de tacón, ellos lo llaman siempre el zapato, ¿no? O el calzado. Entonces, dentro del calzado, de la ficha técnica del calzado, te ponen los materiales con los que y los proveedores a los que, incluso el muestreo de telas, muestreo de tocar, de cómo va a ser el color y las combinaciones de colores, y que, ojo, porque, claro, no es nada sencillo, porque, claro, una camiseta que te quede un pelín holgada, pues tampoco pasa nada. O una ujú. sudadera que no te quede perfectamente a la medida. En este caso, los zapatos tienen que estar a la medida. Tienen que estar perfectamente, que no haya ningún tipo de problema o de hueco que crea Ujú. incomodidad porque lo llevas en los pies. Y eso te produce Tejidos, costuras, ¿no? Debe de costuras. haber mil matices ahí. Esa es la primera etapa. Es la primera etapa, encontrar a un diseñador o un diseñadora que haga el producto, que te crea el producto. Yo me he entrevistado incluso con diseñadores que presentaban sus creaciones en la pasarela de Valencia, de Ujú. moda, Bueno, y que incluso ellos no podían. O diseñadores de marcas conocidas, que todos conocemos, con el diseñador jefe me decía, me gusta el proyecto, pero es que no te lo puedo hacer, es que no sé hacerlo, hasta que encontré a esta diseñadora. Hasta eso pasas también un desierto. El segundo punto es encontrar la fábrica. Claro, yo soy una persona bastante analítica y no me gusta dejarme cosas por el medio, por ujú. costumbre. ¿Qué hice? Hice un roadmap de todas las fábricas en España y Portugal y algunas internacionales y llegué a entrevistarme con 90 fábricas, llegué a contactar con 90 fábricas en 90, total. ¿eh?
Sí, sí, mi tabla de Google Sheets era larga. Era Buah, larga. Y claro, qué correo a locura. correo, llamada a llamada, hablando con ellos. No, 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 no. Me pedían cantidades, pues a ver, que ahora mismo, espero que dentro de poco, pues no sean tan limitantes, pero claro, unas cantidades que de miles de unidades que en ese momento no podía abarcar. Y claro, Ujú, después de 90 fábricas y visitar unas cuantas, al final encuentras una que en este caso, y una sugerencia para toda la persona que emprende en el mundo textil o en el mundo calzado, tú cuando hablas con una fábrica, realmente casi te puedo decir que el favor te lo están haciendo a ti. ujú. Porque no saben quién eres, no te conocen, no tienes histórico, puedes contarle la historia que tú quieras, pero que es que tienen que confiar en ti, entonces tienes que venderle el proyecto. Es como Guau. oye, por favor, quiero trabajar contigo. He visto, yo he encontrado, encontraba fábricas que decía, "Buah, esta fábrica es perfecta, cumple exactamente los requisitos y los principios de la marca", pero claro, decía, es que no puedo trabajar contigo. Primero, porque no tengo hueco, y segundo, porque te voy a pedir más unidades de las que puedes, digamos, soportar al principio. Ujú, Entonces dices, bueno, pues voy a buscar otras fábricas más artesanas, más familiares. Y encontré esa fábrica artesana, familiar, en Alicante, en España, y la fabricación va a ser en España del producto. ujú. Eso primer paso. Segundo paso, vale, tienes la fábrica, que no se hace en un mes, sino te tiras meses, de ahí los 25 meses. Tienes que registrar el logo y tienes que hacer un logo. Yo creo un logo, pero claro, el Ujú. logo era una idea. Tengo que mejorarlo. Entonces buscas a un diseñador que te pueda hacer ese logo. Y lo buscas a través de plataformas. ¿Qué pasa? Que al final todo esto tú estás tirando con recursos propios. No tienes un fondo, no tienes, digamos, No, no, estás muy eh, limitado, ¿no? En ese aspecto económico, imagino. estás muy Al limitado. final hay un límite, ¿no? Hay un Tengo límite X. y si contabilizamos la de horas que he dedicado a este proyecto, hubiera sido inviable, pero como es un proyecto que lo tenía en cartera y era como, no hay prisa por sacarlo, no hay prisa por Ujú. sacarlo, el logo lo conseguí a través de una plataforma, contacté con un freelance y la verdad que estuvimos trabajando en varias semanas hasta que conseguimos dar con el logo, y que también fui un poquito, digamos, detallista, y le hice hacer como 8 o 9 versiones del logo hasta que conseguí dar al justo. De ahí tienes que registrar ese logo. ¿Dónde lo haces? En la Oficina Española de Patentes y Marcas. ¿Cuánto cuesta Ujú. eso? 127 euros si lo haces online. No te cuesta nada, no es, te lo haces en 30 minutos, no pasa nada. Coges un poco la clase a la que quieres, digamos, especificar, y eliges y registras el logo. Importante, registra el logo que sea definitivo, porque si cambias de logo, tienes que volver a pagar esos 127, creo que son 127 euros más o menos, pero bueno, da igual, tienes que pagar Ujú. esos 127 euros y esperar también a que te aprueben, que te den la denominación negativa del nombre del proyecto. Claro, porque yo cuando fui a elegir, yo tenía un problema, yo había comprado Python.com, pero no había registrado el nombre comercial. Claro. Entonces, claro, ahí fue cuando, por favor, que no esté, que no esté comprado y que no Imagínate, exista. ¿no? O sea, si después de todo eso el nombre está cogido. Pues tendría que haberme inventado otro tipo de apellido junto a Python. Pero bueno, Mm. tuve la fortuna de que Python estaba libre. Y ahí, claro, registras el nombre, registras el proyecto y registras el logo. Vale, ya tienes la identidad corporativa, ya tienes la fábrica, ya tienes la diseñadora. ¿Qué más necesitas? Necesitas un espacio, una oficina, puedes trabajar desde tu casa perfectamente, pero yo también trabajaba en una oficina, pues entonces me presenté a concursos de la Comunidad de Madrid, dentro de esos viveros de empresas que hay para emprendedores, y me presenté a una, digamos, a una convocatoria y presenté Python, y con Python fue como entré dentro de esa oficina para tener un espacio y poder disponer de un ecosistema precisamente de emprendedores nos ayudábamos entre nosotros, nos compartíamos ideas, Ujú. compartíamos, oye, pues hay una subvención por aquí, hay un concurso por acá, ha salido ahora un programa de emprendimiento sostenible. Realicé un programa de emprendimiento sostenible de 120 horas precisamente para trabajar a fuego lento el tema de Python. Python es sostenible.
Python está hecho con productos reciclados, tiene unos valores Ujú. de sostenibilidad precisamente. Es muy difícil hoy en día lanzar una marca, una fashion brand, sin tener ese valor de sostenibilidad, creo yo. Con lo Ujú. cual, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo tener ese conocimiento? Haciendo un programa de emprendimiento sostenible impulsado por la Comunidad de Madrid y JP Morgan, que estuve Qué 3 bueno. meses, todas las tardes, unas cuantas horitas, mientras después de trabajar me ponía con él las sesiones online y con algunos momentos físicos y claro, la familia también estaba ahí. Entonces, a nivel de estrechar tiempos, pues fue una época bastante complicada. Después Mm. de eso, claro, te reúnes en ciertos puntos PAE para ver información de cómo montas la empresa, cómo no montas la empresa, buscas asesorías fiscales. Ojo, si montáis un emprendimiento, dinero en asesoría y dinero en abogacía bien gastado está, siempre, siempre. No os pongáis, a no ser que haya sido director financiero de una compañía, no os pongáis por vuestra cuenta a trabajar todo el tema fiscal, porque es un lío de presentar papeles, de presentar certificado el 37, el 39, el 36, el no sé qué, el epígrafe no sé cuánto, entregar los impuestos trimestrales, los números, caos, caos, Ujú. caos, Claro, porque seguro que lo fallas. ya es difícil la parte, digamos, empresarial de emprender, ¿no? Como para meterte pues, en todos los temas fiscales y legales. Y claro, yo me quiero imaginar, llevas ya varios años involucrado en este proyecto, ¿no? Vas viendo que va avanzando, pero entiendo que, bueno, pues mentalmente también tiene que ser un hándicap importante con tus picos, con tus valles. Tienes que ser muy resiliente, ¿no? En este aspecto. ¿Qué características crees que se requieren para emprender y por qué, o sea, y en tu caso, cómo lo has encarado, ¿no? Esas distintas etapas, podemos llamarlo, del emprendimiento, que sin duda pues, es un camino duro. Duro de narices. Mira que he trabajado en compañías conocidas, con mayores o menores retos. Este es el mayor reto de toda mi vida, pero vamos, con Uh-huh. diferencia. Simplemente el tema de empezar y que no hay nadie que te guíe. Lo primero de todo es, tengo un amigo que me dice siempre, mi amigo Luis, que me dice eso de cuando sacas tu coche del concesionario siempre vale un 30% menos, ¿no? También parece eso de que cuando sales de una empresa, tú vales como un porcentaje también menos. Y claro, tú cuando te presentas en los eventos, en los círculos del e-commerce o en cualquier evento profesional, soy Javier de o trabajo en. Y en Uh-huh. este caso, tú no tienes ese respaldo. Pierdes de repente, eres tú, básicamente. Entonces, claro, yo de decir soy Javier de Samsung, soy Javier de Sony, soy Javier de Prisa, soy Javier de As, soy Javier de... No, era Javier, punto. Y ahí hay un momento de síndrome del impostor brutal, pero brutal que te dura todo el día. Durante Uh-huh. los 3 primeros meses, cada 15 minutos me debatía si seguía o no seguía. Cada 15 minutos. Me levantaba a las 6 de la mañana. Yo soy de madrugar mucho, empiezo sobre las 6, 6:30. Y me levantaba a primera hora, me tomaba un café y decía, ¿qué demonio? Como la canción, ¿qué demonio? Como la canción de los cigarros, ¿qué demonios hago yo aquí? Ya. Era como, no, el mundo del emprendimiento, qué romanticismo, qué bonito, qué guay, qué aventura, qué bullshit. O sea, el mundo del emprendimiento, como decía el entrenador del Madrid, en este caso se sufre más que se disfruta. Y realmente se sufre más. Se sufre más en el sentido de que, primero, yo empecé con 0 clientes, con poca pasta en el banco, pocos Uh-huh. ahorros, y con un tiempo de burn rate de muy poco tiempo. De no sé hasta cuándo iba a llegar. Entonces, durante los primeros... Yo empecé con 0 clientes. Yo empecé en esto diciendo, vale, voy a emprender. Me dedico a emprender. Voy a dejar Me de... lanzo. Me lanzo con 2 hijos pequeños, una hipoteca
Y muchos sueños en la mochila, pero vamos, muchos sueños que yo tenía muy claro de que si esto, yo tenía un punto de no retorno que era una cifra que tenía en la cabeza, que era lo que me quedaba en el banco, de que si pasaba esa cifra, inmediatamente me ponía el día siguiente a buscar trabajo. Ujú. Primero, porque yo no soy de la opinión que tus objetivos profesionales puedan afectar personalmente a tu círculo, a tu familia. Apagar la luz, a, digamos, a que tu hijo pequeño no pueda recibir una vacuna, y en ese momento digo, paramos, o sea, no. Si llegamos a ese punto, una cosa soy yo y otra cosa es mi familia. Entonces, al final, cuando tú eres padre, cuando tú vives solo, pues eres tú y tu circunstancia. Cuando ya tienes una familia, tienes niños, la cosa cambia de un modo, pero 180 grados. Cambia radicalmente. Ahí es cuando tienes miedo realmente. Ahí tienes miedo. Y tienes miedo, mucho miedo de fracasar. Yo fíjate, yo he trabajado eso en compañías conocidas, puestos responsabilidad, más o menos responsabilidad, pero en puestos sí, con equipo. Y tenía un miedo atroz. Tenía diciendo, pero vamos a ver, si yo he llevado proyectos grandes, conocidos, proyectos internacionales, pero tenía un miedo atroz. Tenía miedo de fracasar absolutamente, pero todos los días, todos los días. Ujú. Y ese miedo que decía Ramón Lobo, eso de el miedo es fundamental porque te protege, pero a mí no me protegía, a mí me paraba, me angustiaba totalmente y me producía mucho nervio y mucha incertidumbre total. Y durante los primeros meses estuve todos los días, cada hora, debatiéndome entre seguir y no seguir. Eso por un lado. Durante 2023 la cosa, pues oye, empiezas a despegar, empiezas a tener ingresos. Al final, a la hora de trabajar y estructurar un proyecto de emprendimiento, tienes que hacer dos cosas. Cómo vas a estructurar tu tiempo y cómo vas a conseguir ingresos a corto, a medio y largo plazo. ¿Vale? Ujú. Con lo cual yo me puse a dedicar y después de todo lo que... Y decía, Javier, vamos a ver, tienes dos manos y estás tú solo, vamos a ver en qué nos podemos centrar. Y dediqué y trabajé en 5 proyectos. Establecí los 5 proyectos que quería hacer y establecer tiempos para la realización y el foco de cada uno de los proyectos. El último proyecto era Python, pero era un proyecto a largo plazo. Pero te Ujú. listaba los proyectos a medio y a corto plazo, porque claro, hay que comer, hay que pagar la luz Hay que sobrevivir. y hay que comprar zapatillas pequeñas, de número del 16 y del 22. Ujú. Y en este caso, digo, vale, ¿cómo puedo generar esos ingresos? Hay una cosa que cuando tú te pones a emprender puedes pedir el paro, ¿vale? Y puedes unificar y todo el mundo piensa que cuando se puede emprender, yo lo que hago es unificar el paro, recibo todo el paro de un único ingreso, en un único transferencia, y ahí Ujú. tengo dinero para emprender, tengo dinero, porque tengo incluso eso, pues en vez de cobrar el paro durante 2 años, lo recibes. Hay un problema con eso. El problema es que cuando tú recibes ese dinero del paro, que a lo mejor mucha gente no lo sabe, es que tú puedes invertir ese dinero en hardware, software, equipo, alquiler de oficina, compra de mercancía, pero no como sueldo. Es decir, ese dinero no Para gastarlo. lo puedes utilizar para comer, lo tienes que utilizar para gastarlo. Entonces dices, ¿pero de qué vive el emprendedor? Vale, si tú tienes ya una cartera de clientes, fantástico. Ya tienes ese push de ingreso económico que te permite seguir. Pero si no tienes clientes, ¿de qué vas a comer? Entonces, hay una opción que te compatibilizaba, que esto es interesante. De hecho, tengo amigos que se han puesto a emprender y no lo conocían, que hay una fórmula inicial, aparte de la tarifa plana de autónomos, que todo el primer año todos los emprendedores lo pueden usar, que es que puedes compatibilizar tus primeros 9 meses como emprendedor, como autónomo, con el paro. Es decir, Ujú. recibes un ingreso que, vale, no vas a recibir los 2 años, pero recibes 9 meses de sueldo. Sueldo pequeño, pero un sueldo, al fin y al cabo, que te permite arrancar durante esos primeros meses. Fue la modalidad que yo elegí. Porque, claro, te digo que empecé con 0 clientes, pero cero, cero. Cero. Ujú. No tenía ni la Al vuelo. presentación hecha. La presentación la hice 2 meses después. A nivel de consultoría y a nivel... Y mientras tanto haciendo un podcast. El podcast, que ya llevamos 350 episodios. Y ya pues tiene una base, una germinación. En enero de 2023 me escuchaba mi padre y 3 o 4 más.
Pues claro, no lo conocía ni nadie. Entonces, durante esos primeros meses, pues tienes esa incertidumbre y ese miedo de conseguir ingresos durante los primeros meses de emprender. Sucede, curiosidades del destino, que cuando ya la cosa empieza un poco a estabilizarse a nivel de ingresos y empiezas y lo que buscas y peleas esa, digamos, tranquilidad financiera, ¿vale? Y esa sostenibilidad financiera, sucede que a mi padre le diagnostican cáncer de pulmón. Yo soy hijo único. Ujú. Y mi padre era fumador de toda la vida. Entonces, cuando tú estás emprendiendo, que tienes ese momento de no llego o no consigo facturar lo que necesito, claro, yo me iba poniendo los objetivos de que decía mi chica, ¿cuánto vas a seguir con esto? Y yo, pues de momento 2 meses más. Dentro de 2 meses me lo voy a plantear. Hazte planes quinquenales, naranjas. Yo me hacía planes bimensuales. Es decir, ¿tengo dinero para aguantar 2 meses más? Aguanto 2 meses más. Mi visión era, amén, súper cortoplacista en este caso. Ujú. Y mientras tanto yo seguía desarrollando Python. Seguía desarrollando con fondos propios Python, el podcast, consultorías, daba clases en varias universidades. Ahí tuve la fortuna de conseguir... Yo daba clases antes de cuando trabajaba por cuenta ajena, pero no tenía, digamos, lo había abandonado por cuestiones de tiempo. Volví a retomar el tema de las clases, ingresos a corto, tema del podcast, ingresos a medio, tema de consultorías, ingresos a corto, tema de afiliación, ingresos a medio, largo plazo, Python, ingresos a largo. Estructuras todos tus proyectos en esos 3 bloques para poder un Ujú. poco tener esa tranquilidad financiera que yo creo que es la clave de todo emprendimiento. Los emprendimientos funcionan o no funcionan por 2 razones. Una, porque se queman los emprendedores o porque no tienen suficiente pasta, suficiente respaldo económico para continuar con el proyecto y pivotar las veces necesarias hasta que des con la tecla. Son los 2 puntos. Yo tenía un problema, yo me estaba quemando y no tenía pasta. Tenía que buscar esos ingresos y cuando ya por fin empiezas a despegar, ¡boom! Mi padre con cáncer. Y yo con mi padre tenía una relación brutal. O sea, todos los días nos llamábamos 2 veces al día y tomábamos vinos y cervezas. Nos contábamos todo. Sucede, le diagnostican de cáncer, le operan en la princesa y dijo la cirujana, no, estos son 3, 4, 5 días, te operamos y te mandamos para casa. Estuvo 2 meses en el hospital, con un montón de complicaciones, arritmias, enfisemas subcutáneos, que no os explico lo que es, atados pues con 50.000 tubos, drenajes. Bueno, la verdad que el 22 de diciembre, justo el día de la lotería del año pasado, le mandan para casa. Y le mandan pues con 50.000 drenajes, tal. Pero estaba en casa, guay, y empieza a recuperarse. Y empieza a recuperarse porque le quitaron un trocito de pulmón, medio pulmón. Y más o menos iba recuperando y andaba y tal, y cogía el coche y tal. Y mientras tanto tú seguías emprendiendo, pero claro, tú pasaste una noche en el hospital y luego al día siguiente ponte a currar. 12 horas, 13 horas. Y luego Una paliza física, mental. Claro, y también cena con tus hijos. Ve un ratito a tus hijos. Entonces, yo cada 2 días, en los 2 meses que estuve mi padre en el hospital, 2 días se quedaba mi madre, un día me quedaba yo. Y yo me llevaba el portátil todas las veces. Entonces, cuando mi padre estaba ahí en la cama, yo iba con el portátil en las rodillas y la butaca que tenía al lado. Y así estuve 2 meses. Y claro, pero ¿qué sucede? Que tú en el hospital no duermes. Tú en el hospital duermes media hora, 1 hora. Todo el que ha estado cuidando a una persona enferma en un hospital lo sabe. No duermes 3, 4, 5 horas, duermes 1. Y Ujú. eso va acumulando, va quemando, va drenando precisamente en tu idea. Y mientras tanto, tú intentabas sacar un emprendimiento que ya es complicado. Sacarlo, que la idea funcione, que el proyecto vaya tomando forma, que vayas disponiendo de cash corto plazo, de liquidez, para poder seguir alimentando el proyecto. Y a la par, pues claro, al final pues el tiempo son 24 horas. Tú tienes que descansar un poco. Tienes que, permítanme los humanos, pero mínimo 7 horas de dormir. Ujú. que si no revientas tu cabeza. Tus proyectos no funcionan por horas, funcionan por productividad.
Entonces te daba mucha rabia. Me volví un enfermo de la eficiencia y de la planificación y de time blocking. Yo tenía bloqueado hasta espacios de 15 minutos a lo largo del día. Tenía todo súper estructurado, porque si no me volvía loco. Pero claro, el cansancio hacía mella. Vale, a mi padre le dan el alta, le mandan para casa, revisiones tal, 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 se va recuperando y resulta que en junio descubren que hay una meta. Y me tienen que operar del riñón. Y Uf. bueno, es una operación, tal, más cortita, menos días, tal, más sencilla, tipo artroscopia, tal. Venga, vamos a por ello. Mi padre igualmente se sentía decaído sus últimas semanas. Pero estaba normal, conducía el coche, mi padre conducía el coche, iba a buscar a mis hijos al cole y se quedaba toda la tarde con ellos. Y cuando vamos a cerrar la fecha de la operación, 2 días antes, la oncóloga le dice que hay que parar porque el último TAC ha demostrado que se ha vuelto a reproducir el tumor. Y eso es... joder. Es duro. Es chungo. Y bueno, el quimio, radio, no sirvió de nada. Y a los 3-4 meses fallece, que fue en noviembre. Lástima por un mes que no haya venido hoy. Pero bueno, vio el prototipo y sabe que es Python. Entonces... Vaya historia, Javier. O sea, me parece increíble. Ya es increíble tener que emprender con ciertas dificultades, empezando de cero, con mucha presión, pues teniendo límites económicos, con el síndrome del impostor ahí, ¿no? Acechando. Y bueno, lidiando con la familia en el día a día, quiero decir, teniendo que reservar tiempo para La la verdad, mujer, los lo que hijos, hay y realmente por detrás de todo añadir. esto. Añadir esto, y ya por último comentar, por terminar el tema de mi padre, resulta que hubo un cambio, le cambiaron la medicación y eso provocó que le provocó Alzheimer y demencia. Entonces mi padre, los últimos 3 meses, no era él, no me reconocía. Ni a sus nietos, ni a mí, ni a su mujer. Bueno, a su mujer de vez en cuando, a mi madre de vez en cuando. Pero realmente era difícil, porque mi padre al final... A mí no me preocupaba el cáncer los últimos meses, las últimas semanas, me preocupaba que no me reconociera. Tener un paseo, hablar, comentar. Entonces mi padre tenía 5 días de... Le llamaba quijotismo. Era Don Quijote. Uh-huh. Y como una persona demente al final, que no sabe dónde está, que está desorientada absolutamente, que no sabe ni en qué año está, con 2 días de lucidez, que recuperaba lucidez. Y ese momento era que aprovechabas para estar con él. Y hablar y comentarle y tal. Pero claro, esos momentos de lucidez, más los dolores, más el tema del cáncer, que no olvidemos que tenía un cáncer, desde los últimos 3 meses, agosto, septiembre, octubre, nos las pasamos una semana en el hospital, una semana en casa, una semana en el hospital, una semana en casa. Sigo diciendo que yo soy hijo único y estábamos mi madre y yo. Entonces seguíamos con ese mismo sistema. 2 noches se quedaba mi madre, una noche me quedaba yo. Y así los últimos 3 meses he pasado en hospitales y viendo cómo tu padre va degenerando, tal. Y en ese momento dices, ostras, justo el momento que la cosa empieza a despegar, que después de 2 años, es decir, al final emprender, no es emprender en 6 meses, si funciona, no tienes... He tardado 2 años en poder hacer esto sostenible y lanzar Python por fin. Y yo tenía prisa de lanzar Python antes de que mi padre... Bueno, fíjate, yo cuando estaba en el hospital, en septiembre, trabajando en Python, decía, ostras, cuando haga la presentación de Python, a ver cómo lo hago para que mi padre esté lúcido. Claro, me preocupaba que mi padre no estuviera lúcido y que pudiera venir a la presentación que quería Que hacer aquí. viera De cómo hecho, nacía el proyecto, ¿verdad? ¿cómo lo hacía? Y le enseñaba, y Uh-huh. cuando tenía un prototipo se lo llevaba al hospital. Mira, papá, mira este prototipo, tal, ¿te mola? Y empezaba, eso no es para mí. Y yo decía, eres un cachondo, si al final te las vas a poner. Y diciendo, venga, pues que yo te compro unas, yo te regalo unas, te regalo las primeras. Y decía, vale, vale, vale. Y esos momentos eran guay. Pero al final, bueno, simplemente no llegó. Y esto
de Python es un cierracírculos. Y lo saco antes de que finalice 2024, que era el objetivo. Y esto es emprender, al final, buscarte la vida, buscarte las cosquillas, combatir mucho contigo mismo y tener foco y creer un poco en el concepto. Y que si no sale, no pasa nada. El sol sale y sigue saliendo. La vida sigue pasando, te sigues levantando por las mañanas, sigues teniendo hambre y sed y sigues, digamos, te sigues recibiendo llamadas por el móvil. Lo que mola de emprender, aparte de hacerlo, aunque puede sonar un poco cursi, romántico, pero es compartirlo, realmente. Creo. Y eso es al final, porque tú puedes emprender lo que quieras, puedes ser un exitazo, pero mola que se alegren los que están a tu lado de ver que lo haces. Y eso es lo que mola realmente, al final. Puedes quedarte como... Wow, puedes quedarte en el sentido de que, wow, lo he conseguido y a nivel maslowniano dices, wow, he llegado a mi realización personal. Pero si no lo compartes, las partes de abajo de la pirámide las tienes desiertas y eso te quedas vacío. Entonces, ahí yo siempre digo que a nivel de emprendimiento, si quieres, sobre todo, que un emprendimiento salga bien, es darle el tiempo necesario, no te obsesiones de si sale bien o sale mal, porque ahí es cuando las cosas se hacen nerviosa y puedes cometer más errores, y que disfrutes de todo el proceso, porque yo ahora mismo, Python, te juro, y te soy yo totalmente sincero, me da igual si sale bien o sale mal. Voy a luchar porque salga bien, después de todo el trabajo de estos últimos años. Pero el objetivo era sacarlo. Y ya luego lo demás, lo que salga es un regalo. Porque ya lo he sacado. Ya lo he pasado de la cabeza a lo tangible, a tocarlo. A la realidad. A la realidad, que claro, es lo que importa. Después de toda esta aventura, esta vorágine emocional, superar dificultades económicas, mentales, ¿no? El síndrome del impostor, la presión económica, llega el día D, ¿no? Y se lanza Python. Y se lanza. Entonces te iba a preguntar, ¿y ahora qué? ¿Qué toca? Toca mucho. Cuéntanos, porque sé que estás en... ¿Se lanza? ¿En qué consiste este lanzamiento? ¿Cómo lo has planificado? Este lanzamiento es un lanzamiento de crowdfunding. Un crowdfunding a través de la plataforma Kickstarter, en el que puedes disponer y puedes encontrar la URL de esta campaña de preventa dentro de python.com. Ahí tienes el enlace y tienes el vídeo y todo. Vas a poder... sí, espero que me dé tiempo a subirlo. Ahí tienes todo para poder acceder. Son diferentes recompensas. Esto, por supuesto, hay una frase maravillosa que es que el conocimiento no es innato. Es que digo muchas frases porque como cada episodio del podcast digo una frase, me quedo con algunas ahí directamente. Y 300 y pico. Llega a 300 y pico, imagínate. Y las que he descartado. Y en python.com puedes directamente entrar, puedes acceder a una de las primeras recompensas. Las primeras son las que yo creo que más rápidamente se van a agotar. Es como los conciertos, ¿no? Un poco siguiendo la misma estructura de los conciertos. He ido añadiendo diferentes aprendizajes de mis diferentes etapas. Y las entradas un poco más golosas son las primeras que se acaban. Incluso suelen ser a veces incluso las entradas más caras y son las primeras que se acaban porque tienen acceso al backstage. Aquí no hay acceso al backstage, pero van a tener ciertas sorpresas y son diferentes recompensas para ir accediendo a la preventa. La preventa es que voy a empezar precisamente con esos 3 modelos, con 3 colores y con tallas tanto para mujer como para hombre, y la idea es trabajar y ver qué color gusta más y qué proyecto y qué zapatilla gusta más. Y a lo que salga, y tratar de buscar el objetivo, que no es un objetivo nada ambicioso, no son muchas unidades, pero sí quiero, lo podría haber hecho de una forma más fácil, es decir, podría directamente haberme arriesgado y comprar la mercancía y lanzarlo sin preventa. Pero, como te decía, este proceso de emprendimiento se basa en quemar etapas dentro del mundo e-commerce y el crowdfunding es una de ellas. Y quería experimentar el lanzamiento de hacer mi primer crowdfunding.
y aprender todo ello. Por eso tardo más, porque el proceso quiero cumplirlo. Y el crowdfunding es uno de ellos. Después del crowdfunding, que durará pues algunas semanas, hasta enero creo, saldré pues más adelante con la tienda online y luego pues abrir canales, no sé, no me marco objetivos ahora mismo, me marco de haber lanzado Python y de haber cerrado el círculo. Cerrar el círculo con esas espinas que te he contado antes, pero habiéndolo lanzado. Y es precisamente ahora mismo que yo siempre lo digo, es que al final ahora mismo es un regalo y ya lo bueno es que voy ampliando esos plazos de burn rate para ver cuándo tengo que volver a LinkedIn Jobs, que espero no volver en los próximos meses. Esperemos que no haga falta. Esperemos que no. Pero precisamente ahora lo que me busco es que sigo con esos plazos súper cortoplacistas porque me provocan calma. Oye, de momento estoy bien, el próximo mes puedo seguir pagando autónomos, estupendo. Acabo de montar la sociedad ahora. Que, como no, se llama Ecosistema e-commerce SL. He montado una empresa también, he podido disfrutar de montar una empresa. Siempre me quedé montar una empresa. Que sí, que montar una empresa es fácil. Ya, ¿cómo lo montas? .pae, .asesoría. Pues si haces en un .pae, consejo. En un .pae, si hace los estatutos con el .pae es punto de acceso al emprendedor. Son instituciones gratuitas por parte de las comunidades autónomas en las que precisamente puedes disponer de información y asesoramiento a emprendedores. Os recomiendo que si vais a emprender vayáis a uno de ellos. Y otra cosa es que yo lo hice con mi asesoría porque los estatutos de un .pae no se pueden modificar y yo quería modificar ciertos estatutos de la constitución de la compañía. Y por eso lo hice con mi asesoría, a la que les tengo mucho cariño y aprecio. Y a partir de ahí, a lo que salga, hasta que dure. Y oye, para que nos pueda estar escuchando o viendo, ¿puedes desvelar algunas de las recompensas que tienes en el crowdfunding? Aquí un titular en exclusiva para DoFinder. Bueno, oye, y pues si no, puedo decir una cosa. Que espero nunca, y creo, y mi objetivo es que nunca puedas encontrar en mis canales el precio en el que voy a sacar el crowdfunding. Nunca voy a sacar ese precio en mis canales. Nunca vas a tener la oportunidad de poder ser tan accesible este calzado, a excepción de la campaña de crowdfunding. Es decir, no quiero volver a repetir ese precio. Porque no me es rentable. Lo hago a nivel de validación. Ya lo sabemos, hay que darse prisa. A nivel de precio, creo que es una oportunidad porque cuando salga en tienda normal va a tener otro precio mayor. Genial. Pues increíble aventura la que estás viviendo, la que has vivido y la que vas a vivir, Javier. Si te parece, vamos a ir poniendo punto y final porque estos temas nos podíamos extender jornadas, ¿no? Hablando de ellas, que además me causa una curiosidad increíble, así que te podría seguir preguntando infinito sobre esto. Yo encantado de compartir. Ha sido un placer. Te doy las gracias por estar en e-commerce talks de DoFinder y desde todo DoFinder te deseamos la mejor de las suertes con este proyecto Python, que seguro que va a ir fantástico. Pues muy agradecido por tu tiempo y por este espacio para poder compartir un poco la cara B, ¿no? de todo esto que se habla del mundo del emprendimiento y de que vemos cosas tan románticas y tantas historias de éxito y al final 9 de cada 10 empresas cierran a los 5 años. Así que un poco por compartir de que al final que el proceso es muy duro, es difícil, pero más duro es ir a la guerra de Ucrania a combatir. Así que digamos que si el emprendimiento es duro es porque lo elegimos. Así que toca disfrutarlo por lo menos y no pasarlo tan mal, como se suele decir, ¿no? Así que muchas gracias por el espacio y poder compartir la historia de Python, que la verdad que todavía me emociono con Ha sido muy emocionante. Gracias a ti, Javier. Un saludo y cuídate. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.